Gracias al Señor, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Hoy estamos iniciando en nuestra congregación un nuevo libro a estudiar de la primera carta a los tesalonicenses. ¿No se escucha muy bien? La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de tesalonicenses. Es una carta atípica, interesante y muy apropiada para nosotros como iglesia. Pero antes de comenzar, vamos a hacer algo que regularmente no se estila hacer en muchas iglesias. Yo no estoy diciendo que seamos los únicos que lo hacemos, pero la realidad es que no se estila hacer en muchas iglesias, y es hacer una introducción acerca de la carta antes de predicar propiamente dicho la carta. Así que generalmente lo que se suele hacer es predicar a partir del capítulo 1, pero nosotros vamos a tomar todo el tiempo para tomar un vuelo de pájaro. Así que la Biblia se estudia de múltiples formas y maneras. Y una de las tres maneras en que la Biblia se usa para poder estudiarla es en un sentido exhaustivo. Lo que realmente hacemos los sábados en la mañana en nuestra iglesia como seminario para instruirnos y crecer juntos alrededor de la palabra. Otra forma en la que se puede estudiar las Escrituras es un sentido devocional, lo que yo supongo que todos en la mañana vamos a hacer. Leer la Biblia y observarla en un sentido directo en el que Dios pudiera estarlos hablando a nosotros, no tomando tanto el contexto, sino la forma en la que el Espíritu de Dios a través de su palabra pudiera en un sentido devocional, valga la redundancia, hablarnos a nuestras vidas. Pero también se estudia en un sentido panorámico. Y es en ese sentido en el que nosotros vamos a centrarnos en esta mañana. Observar una visión completa, panorámica, de lo que es la carta del apóstol Pablo a Primera de Tesalonicenses. Así que yo quiero comenzar con una cita que alguien dijo alguna vez, refiriéndose a esta carta, dice así lo siguiente: nuestra esperanza no es frágil, porque no está construida sobre circunstancias cambiantes, sino sobre la promesa irrevocable de que Cristo regresará. Así que precisamente de eso se trata la carta que estaremos estudiando en esta mañana. Así que quiero comenzar con dos preguntas para que quizás podamos entender qué es lo que vamos a estar haciendo. Y la primera pregunta es: ¿qué sostiene a un creyente para permanecer firme cuando la fe le cuesta todo? La segunda pregunta que quisiéramos poder contestar al transcurso de este sermón es: ¿cómo debemos vivir hoy, en el aquí y ahora, si verdaderamente creemos que Cristo volverá? Así que sin más, ya pueden ver quizás proyectado en pantalla el título de nuestra serie que nos estará acompañando aproximadamente 2 meses: Firmes en la esperanza de su venida. Así que para responder estas 3 preguntas que vamos a estar hablando hoy, o quizás estas 2 preguntas, vamos a responder 3 preguntas más que estarán mucho más relacionadas con el texto propiamente dicho de la carta. Y la primera pregunta que estaremos respondiendo es: ¿qué estaba pasando en Tesalónica? Lo que habla de un contexto que estaba ocurriendo en esa iglesia por la que Pablo tanto está empeñado en que puedan crecer y que puedan ser fortalecidos. La segunda pregunta que estaremos intentando responder es: ¿qué estaban viviendo esos creyentes en medio de esas circunstancias? Lo que habla de experiencia. Y una tercera pregunta que valdría la pena responder es: ¿por qué Pablo les escribe esta carta? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo intenta escribir esta carta? Para poder responder esta pregunta, tenemos que entender primeramente algo que podemos convertir en una declaración para que quedara afirmada en nuestras mentes. La presión de esta iglesia quizás pudiera explicar la carta. Era una iglesia bajo circunstancias opresoras, había persecución, quizás esa opresión, quizás esa presión que estaban sintiendo pudiera explicar la carta, pero la esperanza que tenían en el Señor Jesucristo define completamente la carta. Así que no es la opresión, no es la presión que estaban sintiendo lo que define es la esperanza. Así que bajo este vistazo que vamos a estar teniendo a lo largo de toda la carta, yo quiero entonces empezar respondiendo la primera pregunta: ¿qué estaba pasando en Tesalónica?
Tesalónica fue una ciudad, quizás muchos no les gusta la historia y quizás le pudiera resultar un poco aburrido esto que estamos hablando, pero creo que es apropiado entender lo que vamos a estar estudiando en cómo encaja esta carta en el contexto y qué es lo que está sucediendo para poder entender incluso cómo todo esto se puede relacionar incluso hasta con nosotros hoy. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 316. Algunos historiadores la fechan en el 315, pero muchos más se inclinan a pensar que fue en el año 1300 o 316 antes de Cristo. Y fue fundada por uno de los grandes generales del llamado conquistador Alejandro Magno, llamado Casandro. Este hombre tenía una esposa llamada Tesalónica y en honor a esta esposa es que él le pone el nombre a esta ciudad, Tesalónica. Y es en medio de estas circunstancias en que se empieza a desarrollar todo lo que se da. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 50 o 51, algunos se inclinan mucho más a la fecha del año 51. Y esa ciudad era una ciudad dentro del Imperio Romano, que se encontraba en la ciudad de Macedonia, que era prácticamente la capital, por llamarlo de alguna manera, de ese imperio. Y las propias autoridades de Roma le atribuyeron autonomía propia a esta ciudad. De manera que Tesalónica no estaba bajo la lupa constante del Imperio Romano, sino que tenía una autonomía para que sus propios líderes locales pudieran tomar ciertas y determinadas decisiones dentro del ámbito político y también social. Tenía también una ubicación estratégica, estaba en la vía Egnatia, una vía que era comercial, que se encontraba más o menos a 180 kilómetros, pasaba del oriente al occidente, de manera que estaba en un enclave práctico porque realmente por ahí transitaba todo tipo de comerciantes y eso atraía mucho más a los comerciantes judíos que les encantaba hacer negocios en aquellos lugares. De manera que parecería ser que cuando se le escribe a esta iglesia y solamente observamos lo que Pablo está diciendo y no tenemos en cuenta el contexto y cómo Dios está permitiendo que esta iglesia sea fundada en ese lugar, perdemos el sabor y perdemos la soberanía de Dios actuando en medio de circunstancias que son completamente inimaginables y que muchas veces para nosotros mismos pensamos que cuando Dios está actuando es cuando las cosas nos están saliendo conforme a lo que nosotros pensamos. La vida va pasando. El tiempo va transcurriendo y muchas veces no nos percatamos de que Dios está obrando aunque nosotros no lo estemos observando. Y solamente cuando nos detenemos en un momento crucial de la historia y miramos hacia atrás y empezamos a concadenar y atar cabos, nos damos cuenta que Dios siempre ha estado presente, pero no en nuestra mente. Así que la idea del contexto de esta carta es que nosotros podamos mirar que jamás, desde que todo comenzó, Dios no se ha desentendido ni un instante de la vida de estos creyentes, a pesar de que ellos pudieron haberlo visto en algún momento de esa manera. Dios no se duerme, Dios no se entretiene, Dios está percibido, gobierna, es soberano y providencialmente está dirigiendo y orquestando toda la historia como un gran tejedor de vida. Él va conectando los hilos de la historia de una manera incalculable, incomprensible, pero Dios no se ha desentendido en ningún sentido de nada de nuestra vida. Así que en este lugar estaba ubicada esa iglesia. En el libro de los Hechos, que va a ser quizás el centro de comando, el que vamos a tomar, narrado por Lucas, que describe todo lo que está aconteciendo en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cómo es que él llega a fundar y llega a tener presencia con Silas, más conocido también como Silvano, el diminutivo, a esta iglesia en Tesalónica. Y nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 16, que es el trasfondo de la carta, así que les invito a que vayan conmigo a Hechos capítulo 16 y escuchen lo que el apóstol Pablo va a decir, o Lucas, perdón, el gran historiador, nos dice acerca de cómo el Espíritu de Dios va a redireccionar los planes del apóstol Pablo. De manera que Pablo tenía en mente algunas estrategias que obviamente no estaba pecando, solamente su corazón pastoral y evangelístico tenía el anhelo de predicar en toda Asia, pero en el medio de esa pasión, de ese anhelo en el que él quería predicar más y más a Cristo y evangelizar, el Señor lo estaba redireccionando.
Así que cada vez que usted se lance a hacer la voluntad de Dios y usted piense que hay cosas que se le oponen, piense que Dios no ha perdido el control y solamente está tomando el timón y redireccionando y dándole giros a las cosas porque Él quiere ubicarlo o quiere ubicarnos en un lugar específico, particularmente porque sus propósitos son particulares y eternos. Y esto es lo que vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Escucha lo que dice: por la noche, versículo 9. Se le mostró, él salía de Galacia, las iglesias de Galacia, quería evangelizar en lo que es la región de Turquía, en Asia Menor, y dice que se le apareció un hombre macedonio que estaba en pie, tuvo una visión, y suplicándole ese hombre macedonio le dijo: pasa por Macedonia y ayúdanos. De manera que el Espíritu de Dios no permitió que Pablo fuera a Asia Menor. No nos referimos al continente asiático, nos estamos refiriendo a lo que es la parte baja de lo que se conoce hoy como la Turquía moderna. También quiso subir un poco más al norte, también el Espíritu Santo le dijo que no, quería ir a Bitinia. Nos encontramos en los primeros versículos del capítulo 16. Y Pablo y el Espíritu Santo le dice: no, no es a Bitinia, tampoco es hacia Turquía, donde se encontraba la ciudad de Éfesos. Y entonces el Espíritu lo mueve por medio de una visión a que era importante que él fuera a Europa. Y gracias a eso, hoy estamos predicando la palabra en este lugar. Porque gracias a que Dios redireccionó a Pablo, él lo lleva a ese lugar, porque en ese lugar había una mujer ya esperándola, según Hechos capítulo 16, llamada Lidia de Teatira, una mujer de la ciudad de Filipo. Pero no solamente Lidia estaba esperando a Pablo, una mujer que adoraba a Dios, sino que había un carcelero también que es liberado y salvado junto a su familia. Así que nota los planes de Dios, como en todo lo que Dios estorbó en los planes del apóstol Pablo, estaba en mente de Dios salvar no solamente a una mujer que adoraba a Dios, quizás a lo mejor de una manera inapropiada, porque dice el texto de Hechos 16, una mujer que adoraba a Dios, pero que Dios abrió su corazón para que pudiera entender la palabra de Pablo que él le iba a predicar. Y después un carcelero que dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y cómo su familia, entendiendo el contexto, sigue esas directrices de esa fe de ese hombre que empuja a su familia también a creer en el Dios vivo y verdadero. Entramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y ahora llega Pablo a Tesalónica. Y te invito a abrir tu Biblia ahora en el capítulo 17 para leer, solamente tomando un contexto de lo que está ocurriendo en este capítulo. Después de pasar por Anfiópolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Escucha ahora, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre por 3 días de reposo. Estamos hablando aproximadamente de 3 semanas. Según su costumbre, y discutió con ellos bastante en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo: este Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo que tanto ustedes los judíos han esperado. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y mujeres principales. ¿Tú puedes ver lo que está haciendo el Evangelio? Ahora es que comienza todo. Ahora es que se comienza a complicar aquella región. Dice el texto: así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los gentiles amorosos o temerosos, de Dios, y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes. También discutía, dice el texto, con algunos de los filósofos epicurreos y estoicos. Perdón, que me he saltado un pedazo. Pero los judíos llenos de envidia, ahí está el texto, versículo 6, estaba leyendo ya el versículo 19, estaba casi entrando en Atenas. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad. Escucha la macabelidad de estos hombres que no conocían al Señor, que decían conocer a Jehová, el Dios de la Biblia, pero que no conocían a Jesús. En otra forma, no conocían el corazón de Dios, que era Jesús mismo. Organizaron una turba y alborotaron a toda la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, no pudieron encontrar a Pablo y a Silas, y dijeron: bueno, este mismo vamos a cogerlo. Tomaron a Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, y al no encontrarlos, arrastraron a Jasón, al no encontrar a Pablo y a Silas,
arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han transformado al mundo, o que han trastornado, dicen otras versiones, que han trastornado al mundo, han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Este es un cómplice. Todos ellos actúan contra los decretos del César. ¿Estás viendo cómo la envidia y el celo malévolo por la palabra de Dios puede llevar a hacernos cosas tremendas y terribles? Acusar a personas de cosas injustas, porque realmente la predicación de la palabra no se encontraba en contra del César, aunque apuntaba al corazón del César, pero no era contra los poderes políticos, era contra los poderes de las tinieblas. No solamente incluía un reino, incluía el pecado del hombre, el llamado al arrepentimiento, no de un emperador, sino de toda una nación. Ustedes pueden ver en el capítulo 17, en el versículo 30, cómo Pablo no dice que él llama a los emperadores al arrepentimiento, sino que la frase que se utiliza es que Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es un llamado universal. No considera al pobre ni al rico. Es una necesidad general. Y yo hoy veo y observo muchos cristianos, mayormente en Cuba, en mi nación, cómo hacen propagandas contra el gobierno y publican cosas en las redes. ¿Y por qué no mejor predicar el evangelio? Porque cuando ese gobierno Dios lo quite, ¿qué van a hacer? ¿Con quién se van a meter? Es que es un ciclo interminable, porque la centralidad no está en un partido, no está en un gobierno, está en el corazón del hombre. Esa es la razón por la que Pablo también mandaba orar por los gobernantes, porque ellos tienen la responsabilidad que no tiene el pueblo, pero el mismo principio de maldad que lleva a un hombre a pecar contra Dios es el mismo principio de maldad que lleva a un mandatario a hacer lo mismo y pecar contra un pueblo. Así que lo que ataca el evangelio no son los resultados ni las consecuencias, sino es la causa del problema. Y está en el corazón. Es por eso que es un llamado al arrepentimiento. Es un problema que ahora los judíos querían confrontar a estos hermanos y ponerlo a litigiar con el poder político. Es algo así como lo que hicieron con Jesús. Bueno, no tenemos nada que acusarlo. Él ha guardado la ley, ha andado irreprensiblemente, es perfecto, pero vamos a hacer algo. Si lo ponemos en contra del César, su problema será con el César. Y será entonces el gobierno político romano el que los pueda matar y ajusticiar, y nosotros nos limpiaremos las manos como Poncio Pilato. Pero no funciona así, porque el Dios que iba a ser sentenciado y entregado tenía una cosmovisión y una perspectiva completamente diferente acerca de la realidad, y él sabía que no era un problema político, era un problema espiritual. Y es por eso que cuando lo tientan y quieren entender una trampa y le dicen: bueno, y esta moneda que tiene el César, tú que eres tan bueno y que eres tan veraz, ¿qué hacemos con ella? ¿No pagamos impuestos? Y Jesús está diciendo: yo en ningún momento he dicho que no deben de pagar impuestos. Yo lo que les he dicho es que las monedas son para los hombres y el corazón y la adoración es para Dios, no para los hombres. Así que al César lo que es el César y a Dios la adoración a Dios. Pero parece ser que este problema de la acusación e intentar poner el gobierno político para acusar a estos hermanos no culmina con Jesús. Se logra ver en el libro de los Hechos capítulo 17 porque ellos están tomando a estas personas y diciendo a las autoridades que están formando disturbios y problemas. Porque no tienen una acusación formal y justa para con ellos. Y tienen que valerse de las estratagemas humanas. Inventarse cosas para hacer posible que estas personas puedan acabar en una prisión. Todos ellos, dice el texto en el versículo 7, actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey. Decirle eso al César. Hay otro rey que se llama Jesús. Y alborotando a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pablo tiene que salir corriendo y llega a la ciudad de Berea.
Bueno, yo estuve buscando más o menos en Google y pude notar que la misma distancia que hay de Berea a Tesalónica es la misma, yo no he ido, pero estuve buscando en términos de kilómetros, de Madrid a Guadalajara. Aproximadamente 70, 80 kilómetros, ¿sí o no? Y esa ciudad y ese recorrido fue el que Pablo hizo caminando. Y cuando llegas a Berea, te encuentras que Pablo no se esconde. Entra en otra sinagoga y sigue predicando. Y parecería ser que lo que estaban haciendo estos judíos era expulsando a Pablo de ahí, pero no es así. Dios estaba impulsando su palabra. Y su palabra seguía corriendo. Pero la envidia era tal que dice Lucas que estas personas, escuchen esto, porque esto es un dato importante hasta dónde solemos llegar. Cuando no queremos que algo pase, tampoco queremos que los demás lo hagan. Esta gente fueron a Berea para perseguir a Pablo a 80 kilómetros. ¿Te puedes imaginar? No les bastó con que saliera de Tesalónica. Ellos siguieron caminando y caminando para perseguirlo y llegaron hasta Berea para seguir provocando disturbios y para seguir metiendo en problemas a Pablo y a Silas. Era tanta la envidia que ellos no se conformaron con que saliera de Tesalónica. Ellos querían seguir infligiendo dolor y causándole más problemas al apóstol Pablo. Hermanos, la reacción fue tan, pero tan fuerte que Pablo y Silas tuvieron que salir de la ciudad. Pablo termina en Atenas y posteriormente termina en Corintios, el capítulo 19 del libro de los Hechos. No nos vamos a lanzar hacia ahí, pero tú puedes leerlo y tú puedes enterarte de todo el flujo de lo que estaba pasando dentro de la historia y cómo realmente estas personas llegan a experimentar este sufrimiento y este dolor en un contexto completamente agresivo, completamente opuesto al evangelio. Dios coloca esta iglesia en una ciudad completamente estratégica para la expansión del evangelio. Yo hace unos días pasaba con el pastor Juan por la terminal de Atocha en la mañana por Madrid y yo miraba y yo me quedé detenido observando ese metro, esa línea de metro, ¿no? Decía Puerta de Atocha. Y después me entero que ese era un lugar de conexión muy grande porque había mucho tráfico ahí. Y que las personas van de un lado hacia otro y tienen una gran movilidad esa estación. Y yo cuando estudiaba el texto me di cuenta que era algo parecido, son puntos claves. Así que esta vía por la que estaba enclavada esta ciudad de Tesalónica era una vía muy fluida porque Dios había utilizado precisamente al Imperio Romano para construir todas estas arquitecturas y facilitar de alguna manera antes de que las cosas sucedieran en sus planes soberanos, la posibilidad de que el evangelio fuera esparcido. Pero no solamente facilitó el Imperio Romano de una forma política la expansión del evangelio usando el gobierno romano, sino que también Alejandro Magno, ese gran conquistador, fue un hombre que Dios utilizó, y lo sabemos por la historia, para difundir la cultura helénica griega, todos sus fundamentos, incluyendo el idioma que sufrió un gran impacto en aquella región, para que cuando después Pablo llegara, le fuera más fácil poder predicar la palabra. De manera que Dios estaba tejiendo la historia de una manera extraordinaria. Es Alejandro Magno el que hace posible, el que heleniza toda la región con costumbres, cultura, incluyendo el idioma griego koinés. De manera que cuando Pablo llega, él no tiene que ocuparse en traducciones. Dios le estaba permitiendo ya un lenguaje establecido para que cuando él predicara la palabra corriera con mucha mayor facilidad. Y observa cómo se está tejiendo toda la historia cuando nadie parece entender nada. Nosotros tenemos una distancia al libro de los Hechos, 2000 años de historia, pero tenemos ahora una Biblia revelada, tenemos libros, información, acceso a ella, que podemos entender mucho mejor los acontecimientos. Si miramos hacia atrás, pero si creemos, también mirando hacia adelante, podemos observar y creer por fe lo que Dios va a seguir haciendo, aunque no podamos verlo. Porque el mismo Dios que hizo, que está haciendo, seguirá haciendo.
porque Él va tejiendo su historia. Vamos camino a esa redención final. Y de eso se trata prácticamente el libro de Tesalónica. ¿Cómo podemos mantener una esperanza firme en el Dios que ha prometido que viene por su pueblo? Por estas razones, Tesalónica era una ciudad clave, era una ciudad llena de movimiento comercial, de oportunidades únicas para el Evangelio. Cuando miraba a Tocha pensaba en eso. Cuántas conexiones hay en esta estación, cuántas personas van y vienen. Y así estaba utilizando Dios este lugar para que el Evangelio se moviera con gran facilidad, de una manera increíble. La iglesia nace y es precisamente en esta ciudad donde Pablo le escribe a una iglesia que no solo está recibiendo el Evangelio, sino que hace visible el Evangelio. Yo creo que aquí está la parte más extraordinaria de este texto. No solamente ellos estaban predicando el Evangelio, ellos lo estaban haciendo visible. Escucha cómo Pablo le escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solamente en Europa, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. Escucha cómo se divulgó esa fe, cómo se estaba divulgando por todas partes vuestra fe en Dios, y se ha divulgado de tal manera, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, sus vidas hablan del Evangelio. ¿Y cómo tú puedes observar la obra de Dios de una manera completamente increíble? El Señor no solamente les había dado un mensaje, les había dado una ciudad, les había dado el privilegio de ser perseguidos para que su palabra sea movida. No solamente estaba pasando eso, sino que los colocó en un lugar estratégico para que ese mensaje pudiera ser escuchado por muchas otras personas más. Después de ver el contexto de lo que estaba ocurriendo en esta carta de Tesalónica, ahora debemos mirar algo mucho más profundo. Y es la segunda pregunta. El mensaje ahora se expande. Y eso nos lleva a responder qué cosas estaban viviendo estos creyentes en este lugar. ¿Cuál era su experiencia? ¿Qué estaban experimentando? Bueno, proclamar a Jesús como Señor en ese contexto tenía un costo real. No era un costo del simple hecho de levantar la mano y decir yo soy cristiano, yo adoro a Dios, me siento bien con la fe cristiana. Identificarse con Jesús tenía un costo real. Y muchas veces hemos hablado, no recuerdo si en esta iglesia, pero muchas veces yo he comentado incluso con mi familia, que cuando decimos que una persona se puede bautizar, y hay gente que dicen, bueno, si en el libro de los Hechos se nos dice que si crees en el Señor Jesucristo seas bautizado, yo me pregunto si la fe que tú vives hoy aquí en España te cuesta lo mismo que la fe que le estaba costando a estos hermanos. Quizás decir que eres cristiano en España, a lo más que puedas recibir sea un mirón de cara, una burla, una risa. A lo sumo, una galleta. En este contexto, decir que eres cristiano te costaba la vida. Así que no era muy fácil poder falsear el de levantar la mano y decir, yo quiero bautizarme, creo en el Señor Jesús. No, se bautizaban automáticamente porque era automático el decir, yo creo en Jesús y conectarlo con una fe genuina. Así que nadie que no estuviese convertido se le ocurriría decir que seguía al Señor si verdaderamente el Espíritu de Dios no moraba en él. Pero transcurridos 2000 años de historia y estando en medio quizás de lugares y ciudades pasivas donde no hay una actividad muy violenta de persecución, es fácil profesar al Señor. Es fácil falsear nuestra fe. Es fácil decir yo creo en Jesús y yo quiero ser bautizado. Es ahí donde los pastores sobrios y prudentes tienen que tomarse su tiempo y velar por un proceso de discipulado, de tiempo y de testimonio para confirmar si en medio de esta fácil pasividad estas personas verdaderamente están convertidas.
porque estaríamos entonces dándole la bienvenida y la entrada a personas que profesan ser cuando en realidad no son. Así que las circunstancias que estaba viviendo el libro de los Hechos, en que se están aconteciendo todas estas cosas, son muy diferentes al contexto que nosotros vivimos hoy. Proclamar a Jesús le costaba muchas cosas. La iglesia en Tesalónica no solamente estaba en una ciudad estratégica, sino que en medio de una oposición en contra de la fe de su Señor. Muchos creyeron, pero también comenzaron a enfrentar rechazos y persecución. Sí, tenían una fe genuina, pero eso no los exoneraba de rechazo. Eso no los exoneraba de la persecución. Había una violencia y una presión completamente religiosa, dado que había muchos judíos que no creían en Jesús. Creían en Dios, pero que el Mesías que había venido era muy frágil, muy débil. Ese no era el conquistador, porque esperaban a alguien que vendría a salvarlo de la potencia imperial romana. Y como eso no estaba ocurriendo, es la misma razón que lleva al Juan el Bautista a cuando lo encarcelan, el hombre que le introduce al Cordero en el Jordán y dice, aquí el Hijo de Dios. Más tarde le pregunta a sus discípulos, díganle si este es el que venía. Pero ¿cómo tú vas a decir eso, Juan, si no hace unos días dijiste que era el Cordero de Dios? Sí, pero estoy en la cárcel. Y hasta donde yo sé, el Mesías es el libertador. Y Él venía a liberarnos de la opresión. ¿Y cómo es posible que yo ahora esté en una cárcel? Estoy confundido. Pero no era la cárcel del Imperio Romano. Esa es la cárcel de tu corazón y tu pecado. A esa es la que el Señor vino a liberar. Así que no es una lucha contra imperios. Es una lucha entre dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esa es la verdadera lucha espiritual en la que Pablo está apuntando, en la que nosotros los cristianos como iglesia debemos enfocarnos. Debemos atender atentamente, valga la redundancia. Pero vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 5 y 9, que algunos dice, como habíamos leído, que provocaron grandes disturbios, al punto de que esos disturbios causaron que el gobierno romano se irritara. Ahora, la ciudad estaba llena de ya personas que estaban creyendo, personas que estaban abrazando la fe, que habían decidido seguir a Jesús como rey. Pero eso conllevó a que algunos de estos creyentes fueran llevados a las autoridades, pero por un conflicto religioso. No era un conflicto religioso. A Roma no le importaba mucho lo que a los judíos le importaba. Así que ellos estaban triangulando, creando alianzas, coaliciones para cumplir objetivos. A Roma no le convenía mucho que se crearan disturbios y a los judíos tampoco les convenía que su fe cambiara. Así que vamos a unirnos para acabar con esta gente que atenta contra ti y también contra nosotros. Y formaron una especie de coalición. Pero no solamente la presión era religiosa, había una presión social. Y eso es lo que estaban viviendo los cristianos en Tesalónica. Tenían presión social. ¿Esto no les recuerda a ustedes, jóvenes, lo que también viven en sus escuelas? ¿Nos recuerdan a nosotros lo que vivimos por ser cristianos en nuestro trabajo? ¿En nuestra sociedad? Enfrentamos presiones sociales. Hay una presión social real que no podemos evitar, que afecta nuestra vida diaria. Eso estaba afectando el cómo ellos vivían. Habían costumbres, con quién se relacionaban. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, mis amistades se empezaron a desaparecer. No porque yo los rechazaba, sino porque mis temas ya no eran sus temas. Mis gustos y mis deseos ya no eran sus gustos y ya no eran sus deseos. Así que si la preocupación es que si te van a abandonar, no te preocupes por eso. Dalo por hecho. Tú no tienes que abandonar a nadie. A ti te van a abandonar. Porque el problema es que no tiene que ver nada la luz con las tinieblas. Y eso va a tener una presión que tú vas a tener que lidiar y vas a tener que sufrir. Y es donde Dios va a probar en una balanza tu verdadera lealtad. ¿A quién le sirves? ¿A quién amas? ¿A quién le quieres
agradar, si buscas el favor de los hombres o buscas el favor de Dios. Eso implicaba romper con costumbres, implicaba romper con religiones. Recordemos que era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Una ciudad con mucha cultura, diversidad de lenguaje, diversidad de religiones. Había un sincretismo religioso, una mezcla de religiones. Te puedes imaginar a cuántos dioses adoraba. Incluso escucha esto, la influencia griega era tan, pero tan grande que en Éfeso había una ciudad donde ahí se adoraba, se encontraba la séptima maravilla del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana, donde se cometían todo tipo de sacrilegios y sacrificios y también prácticas sexuales paganas. Es por eso que te encuentras en el capítulo 4 de la carta que dice: la voluntad del Señor es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Pablo está diciendo: tienen que ser como Dios, porque en medio de la presión social, en medio de esta cultura, los está arrastrando a prácticas inmorales. Era una ciudad altamente inmoral. Así que si piensas que en España es donde más homosexuales o bisexuales hay, no. Tesalónica era el trono. Aquí estaba rampantemente la verdadera homosexualidad, la bisexualidad, las más grandes aberraciones que te puedas imaginar. En medio de estas circunstancias, bajo esta presión social, los cristianos no estaban claudicando su fe. Estaban convencidos en quién habían creído y por quién valía la pena perderlo todo. Yo creo que esto debe hablarnos a nosotros. Porque a pesar de que vivimos a una distancia de esta historia de 2000 años, seguimos viviendo el mismo principio de presión. Jóvenes en las escuelas con compañeros homosexuales. ¿Qué hago? Lo rechazo, me acerco, lo abandono, le predico. No lo rechaces. No lo abandones, no te asocies, mejor predícale. Modérale, porque realmente no somos homofóbicos. Somos cristianos. Entendemos que hay un diseño en el cual tenemos que centrarnos. Y eso puede ayudarnos a combatir esa presión social que muchas veces enfrentamos. Había también, no solamente una presión religiosa, una presión social, ellos estaban viviendo como experiencia una presión política. ¿Saben por qué? Porque decir en ese contexto, confesar a Cristo como el Rey, no solamente era una decisión espiritual, implicaba una declaración completamente que podía interpretar el gobierno romano como un desafío a la autoridad imperial. De manera que tú puedes ver como en el capítulo 16 de los Hechos, Lucas narra que dice: esta gente están promoviendo cosas contra el César, diciendo que hay otro rey. Miren la presión religiosa. Miren cómo están echando a fajar a estos cristianos que solamente estaban predicando el evangelio con las autoridades romanas. Hay otro rey. Decir que el César era parte de otro reinado era insulpar su autoridad. No había más nadie que el César. Pero verdaderamente el evangelio, y lo puedes ver en el libro de los Hechos también, en el capítulo 19, es un tsunami. Cuando llega a un lugar, comienza a haber terremotos, afectaciones. Y ustedes conocen ya lo que pasó en Éfeso. No solamente en Tesalónica, vemos el alboroto en Éfeso, donde Demetrio el platero estaba vendiendo templecillos de la diosa Diana, de los efesios. Y cómo entonces cuando Pablo llega y empieza a predicar el evangelio, él empieza a perder seguidores porque se estaban convirtiendo, empiezan a romper los templecillos. Otras personas empiezan a perder empleos. Los que adoraban en el templo de la diosa Diana comienzan a adorar a Dios. Estaba afectando el evangelio, no solamente la vida social, la vida cultural, la vida económica, sino también la vida política. El evangelio es un tsunami. Afecta todas las áreas de la sociedad.
Y esto es lo que estaba ocurriendo. Había una gran afectación. Ahora, la pregunta es, si el cristiano promueve la igualdad, escucha, si el cristianismo lo que promueve es la igualdad, si el cristianismo lo que promueve es el amor al prójimo, incluso el amor hacia sus enemigos, qué tan bueno, ¿eh? La pregunta es, ¿por qué el cristianismo genera tanta oposición y tanto rechazo? ¿Por qué? ¿Por qué ese es bueno? ¿Por qué genera todas estas cosas? Porque el rechazo no es un rechazo a ser débil, sino porque el cristianismo es un absoluto. ¿Estás entendiendo? El cristianismo no es una opción, es un absoluto. Una verdad que exige rendición completa. Una verdad que hace que un hombre que le digan arrodíllate como fue Antipas delante del César y di que el César es tu Quirios y no Jesús. No, mátame, Jesús es el Señor. Es una verdad tan absoluta que le quita la gloria al hombre para dársela a Dios. No le conviene a ningún gobierno. Es por eso que es tan amenazante. Porque se centra en Dios y no en el hombre. No entiende de clases. No entiende de tamaños, de edades. Hay una igualdad moral, hay una dignidad atribuida, hay una restauración, hay una lógica. Y es por eso que es absoluto. Así que si un gobierno promueve una verdad, se encuentra con una pared. Si hay un gobierno que promueve un camino, se encuentra con otra pared. Si hay un gobierno que promueve una vida diferente, se encuentra con otra pared. Porque fue Jesús quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese es el absoluto bíblico. Yo soy la vida que todo hombre tiene que vivir. Yo soy el camino por donde todo hombre tiene que transitar. Y yo soy la verdad que todo hombre tiene que proclamar. Es por eso que es tan desafiante y tan amenazante. Y eso lo estaban viviendo los hermanos en Tesalónica. Una presión completamente social, política y cultural. Por otro lado, esa decisión tenía consecuencias. No era solo un cambio espiritual, era un cambio que afectaba todo su entorno completamente. Ellos estaban desafiando el poder más grande de la historia, que es el Imperio Romano. Y ellos tenían varios problemas que tenían que enfrentar y Dios en medio de todas estas cosas estaba obrando de una manera extraordinaria. Pero en medio de esta realidad, podemos entender la forma en la que la estructura de esta carta se va desarrollando. La primera carta de Tesalonicenses, hay dos grandes movimientos que tú puedes ver en esta carta y yo quiero mostrártelo rápidamente ahora para que podamos ver. De los capítulos 1 al 3, Pablo afirma la fe de esa iglesia. Y es toda una exaltación para entender y explicarle a estos hermanos la importancia de permanecer firmes en la fe y exhortarlos y animarlos a que ellos se mantuvieran firmes en esa fe con la expectativa a la luz de esa venida del Señor que había prometido. Ya en los capítulos 4 y 5, solamente tiene 5 capítulos esta carta, Pablo se centra en llamarlos a vivir de una manera, escucha esto, coherente, porque muchas veces vivimos incoherentemente con lo que creemos, pero Pablo está llamando a estos cristianos a vivir de una manera coherentemente con la esperanza del regreso de Jesús. Así que te puedes encontrar frases como estas: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Así que eso nos debería animar, porque muchas veces nosotros los cristianos nos entristecemos a tal punto que el llanto es tan grande que se pasa del luto. Y yo soy de los que creo que cuando hay una pérdida, cuando hay una aflicción,
cuando hay un dolor grande, cuando hay una depresión, una tristeza profunda, yo soy de los que creo que debe haber un luto. Debe haber un tiempo en procesar eso que estamos pasando. Pero asesórate, como cristiano que eres, que ese luto, ese proceso permisivo de parte de Dios, tenga un comienzo y un fin, y bastante prudente. Porque si yo vivo toda mi vida, años tras años, con esa decadencia espiritual y con esa tristeza, yo estoy entristeciéndome como el que no tiene esperanza. Y es precisamente una de las cosas que esta carta nos quiere corregir. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No lleves tu tristeza al límite. Cristo va a regresar. Él te va a sacar de ese cuerpo. Él te va a sacar de esta situación. Él ha prometido venir. Él ha prometido morir. Él ha prometido resucitar. Él ha prometido ascender. Todo esto se ha cumplido. ¿Lo crees o no? Pero también Él ha prometido regresar. Y es lo que toda la iglesia hoy de Cristo está esperando. El regreso de su Señor. De manera que vamos a contestar finalmente la tercera y última pregunta. ¿Por qué Pablo les escribe? Ya vimos ya el contexto de la carta, qué estaban viviendo estos cristianos en medio de esta presión, cuáles eran los tipos de presión que se estaban enfrentando, política, religiosa, social, cultural. Y ahora, ¿por qué es que Pablo está escribiendo esta carta? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrar y qué quiere hacer con escribir esta poderosa y extraordinaria carta? ¿Cómo debe vivir la iglesia mientras espera el día del Señor? Esta sería una pregunta interesante para abrir con esta sección. ¿Cómo debería vivir la iglesia mientras espera la venida del Señor? Pablo recibe este reporte de Timoteo en el capítulo 3. Recordemos que Pablo está en Corinto, se queda preocupado. La iglesia había florecido, había persecución, pero en medio del disturbio que ya leímos en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas tienen que salir corriendo, Hechos 17, tienen que salir corriendo rápidamente porque estaban siendo perseguidos, lo iban a matar. De manera que él instaura una iglesia en ese lugar, pero tiene que abandonarlos. Imagínate que usted empieza a discipular a alguien, tenga un discipulado con una persona, un hermano de la iglesia, y no logre terminar prácticamente el discipulado y el hermano no lo vea más. Y el hermano dice, sí, me he quedado con información, ya yo creo, pero ahora, ¿cómo vivo la vida? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo aprendo a conducirme en medio de tanta aflicción? Y eso es lo que estaba pasando. Pablo tuvo que irse, pero Pablo, con un corazón pastoral, preocupado por esta iglesia y su temprano renacimiento en la fe, decide mandar a Timoteo. Eso lo encontramos en el capítulo 3. Desde Corintio aproximadamente decide mandarlo, y para que Timoteo le diera algunos reportes de cómo ellos estaban, cómo se encontraban en medio de la persecución y cómo estaban viviendo su fe. Y Timoteo regresa con un reporte positivo. Oye, están firmes, están bien, y aquí va la carta. Pero hay algunos problemas dentro de la iglesia. Pablo, todo no es perfecto. Estas personas han creído, estas personas están convertidas, pero somos humanos. Y estamos lidiando con una oposición. Hay herejes, personas que están muriendo, y entonces otros dicen, pero ¿cómo es posible que si mi familiar se murió y Cristo viene, qué pasará cuando Cristo venga? ¿Se levantará o se quedará muerto? Otros tenían problemas con el dinero. ¿No habrá venido Pablo aquí a estarnos dando charlas para aprovechar y sacarnos ganancias? ¿Y vivir del cuento? No. Pablo tiene que corregir eso. Y por eso te encuentras en el capítulo 2 diciendo que él nunca se aprovechó de ellos, que los trató como una nodriza trata a sus hijos. Todo por amor al evangelio. Y entonces Pablo comienza a estar enseñando una serie de aspectos que era necesario que ellos pudieran rectificar y aprender correctamente. Porque si hay algo interesante, amados hermanos, en la vida cristiana, es que no solamente es importante mi salvación. No. Y desafortunadamente muchos ven hoy en día como que la salvación es lo máximo. Yo soy salvo ya. No, tan importante es mi salvación como mi santificación. Tan importante es como yo entro al reino, sino como yo comienzo ese proceso para parecerme a Dios, porque Dios me escogió no para entrar al reino con mi ficha visual,
sino para que yo entre con un carácter similar al carácter de su Hijo. Exactamente eso es lo que nos narra en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. A los que antes conoció, a estos predestinó, pero anteriormente dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Qué cosas? Todas las que conforme a su propósito. Hay un propósito, obviamente. ¿Cuál es? A los que antes conoció, esto llamó, justificó, predestinó para, la preposición, que sean conformados a la imagen de Jesús. Así que si vas a hablar de un propósito en la vida cristiana, no hay otro propósito en el que Dios esté sumamente interesado en convertirte a la imagen de Jesús. Así que si pudiéramos decir que Dios tiene un negocio, sí, Dios ha invertido su gloria. Dios ha invertido su gloria completamente y le ha apostado a que el mundo sea lleno de ella y coger a personas rebeldes y transformarlas en adoradores para que puedan haber réplicas por toda la tierra en una nueva creación de Cristos pequeños, personas que se parezcan a su Hijo, en quien su alma siente complacencia. Ese es el propósito del Evangelio, que seamos conformados a la imagen de Jesús. ¿Te das cuenta cómo no puedes quitar la santificación? Así que no se trata solamente de que seamos salvados, se trata también de que seamos santificados. Así que no es el evangelio de vuestra salvación, es también el evangelio de vuestra santificación. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 4, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que la carta nos empuja, nos anima, nos instruye y nos lleva a vivir esta realidad. Ya nosotros vivimos como la presión, esa presión explica la carta, pero también estamos viendo cómo vivir a la luz en medio de esta presión de la segunda venida del Señor comienza a definir por qué yo puedo obedecer. La esperanza en esa segunda venida comienza a definir por qué yo me mantengo firme. La esperanza en esa segunda venida atada en mi mente, recordando que Cristo viene, comienza a definir por qué yo me enfrento a una presión cultural, social, política y yo puedo enfrentarla con poder, porque tengo una esperanza viva. Porque el amor, la fe, la obediencia y todas estas cosas que el Espíritu de Dios provoca en mí son sostenidas precisamente por esa esperanza. Esa es la razón por la que Pablo se toma el favor y el beneficio de tratar esta esperanza en los 5 capítulos de esta carta. No hay un solo capítulo que él no lo ancla a la idea de que Jesús está viniendo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. El Señor viene, Maranata. Y tenemos que estar apercibidos como iglesia de esa realidad. Porque ese es el ancla de nuestra fe. Pierdes la esperanza en su venida, no tiene sentido la vida cristiana. Yo iré y os prepararé lugar para vosotros. Juan 14. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo vendré y os tomaré a mí mismo. Parece un misticismo, pero al la iglesia ser el cuerpo de Cristo, obviamente lo que él está diciendo, os tomaré a mí mismo, porque ustedes son mi propio cuerpo literalmente hablando. De manera que Pablo desarrolla a lo largo de toda la carta varios temas que sostienen a la iglesia en medio de la presión. El primero es la autoridad de la palabra. Capítulo 2, versículo 10. Ellos estaban creyendo en la palabra. El segundo tema es que instruyen a vivir a la iglesia en una vida santa. El segundo tema, que había esperanza y podían tener perseverancia en medio de aquella hostilidad. Y la importancia de la doctrina de la santificación. Cuán importante es que podamos santificarnos como iglesia. La segunda venida de Cristo, la perseverancia en el sufrimiento, la santidad, la identidad con el pueblo de Dios, capítulo 2, y el evangelio como poder que transforma no solamente a una nación, sino a individuos particulares. Así que para concluir, Pablo no solamente anima a la iglesia a resistir,
sino que nos recuerda que vivimos entre la resurrección de Cristo y el regreso glorioso del Señor. Estamos en esa tensión. El Cristo resucitado y su segunda venida. Ahí está la iglesia. En medio de esta gran tensión nos estamos moviendo. Ahora, la iglesia siempre va a vivir contracorriente. Así que si esperas que las cosas se van a poner mejor, tengo malas noticias. ¿Ves cómo está el tiempo afuera? Así va a estar el tiempo para nosotros. Así que cuando me dijeron que yo venía para España, me dijeron, te volviste loco. Así que esa fue la evidencia de que Dios puso en mi corazón que no vine a comer chorizo y pan. Porque me di cuenta que todo va a comenzar por aquí. Sí, todo va a comenzar por aquí. Aquí hay una gran presión. Y Dios se está moviendo a países latinoamericanos para establecer el evangelio. Aun cuando el catolicismo romano en España se adaptó a la forma de Roma y no quiso cambiarlo, solamente Suiza, Alemania, Inglaterra abrazaron la fe protestante de la Reforma en el siglo XVI. España se quedó con el molde romano y entronó el catolicismo. Pero Dios, como hizo con esta extraordinaria iglesia de Tesalónica, está moviendo hermanos de Latinoamérica para España como una invasión. Y el evangelio se está estableciendo en este lugar de una forma completamente inimaginable. Algo Dios está haciendo en España. De la misma manera que lo hizo en Tesalónica. Así que ánimos, hermanos. Los animo a que podamos leer todos juntos esta semana la carta que estaremos compartiendo como iglesia. Porque si hay algo importante es que Dios no te ha traído a esta nación por una casualidad. No hay casualidades, hay diosidencias. Hay diosidencias. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros evangelicemos? Con esto estoy terminando. ¿Por qué es importante que nosotros podamos evangelizar? ¿Por qué es importante que prediquemos a Cristo? Yo sé que algunos me van a decir, la cultura de aquí no es la misma cultura de Latinoamérica. Yo lo sé. Yo lo sé. Tampoco la cultura de Tesalónica era la misma cultura de Latinoamérica. Porque va a haber oposición, siempre ha de haber la historia de la vida. De que te van a rechazar, bueno, está bien. Yo no sé qué vamos a hacer, cuál será la estrategia de hablar. Dios hizo que un mulo hablara. Yo no sé cuál será la estrategia, pero algo tenemos que hacer. Y la va a hacer Dios a través de nosotros, no Él directamente. Somos el instrumento de cambio. Algo hay que hacer. Y yo no puedo predicar a Cristo esperando a que las personas me escuchen, porque tampoco funciona de esa manera. Tú no conviertes, yo no convierto. Estamos llamados a esparcir la semilla. ¿Cómo creció? No lo sabemos, porque el Salvador durmió y cuando amaneció se dio cuenta que la semilla había nacido y no sabe cómo nació. Porque es el Señor el que da el crecimiento. Muchos a través de la historia han estado años predicando sin nadie haberse convertido. Yo me imagino la frustración del apóstol Pablo cuando Dios le cerró las puertas para Asia, para Bitinia y para Éfeso, la parte baja, la parte occidental. Cuando Dios le dijo, no quiero que prediques en Asia, no quiero tampoco que prediques en Bitinia. Un hombre que venía con un corazón pastoral dispuesto a predicar. Yo me imagino el sentido de frustración que él pudo haber tenido. Pero al mismo tiempo, como él creyó en Dios y dijo, para Macedonia. Ahí estaba Dios esperándolo. Porque era el plan que fuera hacia Europa. Deja que Dios dirija tu vida. Habla y confía en el Señor. No te escuchan, pero habla. Porque solamente Dios puede cambiar los corazones. Gracias a hombres valientes como estos, que decidieron ser guiados por el Espíritu de Dios. Ir a un lugar con una extrema oposición, un lugar llamado Tesalónica, que le apostaron todo a todo y hablaron gracias a esos hombres. Podemos estar estudiando hoy esta carta y ver el resultado floreciente de una iglesia convertida en medio de un lugar completamente hostil a la palabra.
¿Eso no te anima? ¿Crees que Dios no lo puede hacer aquí? Pues precisamente de eso se trata lo que hemos estado estudiando. Y termino con esta cita. Desde la conversión hasta la santificación, desde el servicio hasta el sufrimiento, toda esta carta de Pablo a los tesalonicenses respira una verdad gloriosa. ¿Sabes cuál es? Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Así que si eres cristiano, te animo a que estudies la carta. Si no eres cristiano, nos estás visitando y no conoces al Señor, esto es una buena oportunidad para que puedas empezar a entender y estudiar lo que Dios puede hacer con personas que no lo conocen por amor a su nombre. Que Dios les bendiga.